Señor, que en esta noche hable a nuestra vida, Señor. Convenza, Señor, nuestra vida, Dios del cielo, de cada día la necesidad que tenemos de ti, Señor. Pido que tu Santo Espíritu toque cada vida, cada corazón, que hoy salgamos tocados, ministrados, y a todos los hermanos que hoy nos observan a través de la plataforma, a través del Zoom, a través, Señor, del Facebook y de los diferentes medios, Señor, de comunicación. Hoy pido, Señor, por mis hermanos de Barranquilla, por mis hermanos aquí presentes, Señor, digo la vida de cada uno de ellos en el nombre poderoso de tu hermano Jesús. Hoy te pido, Señor, que seas tú hablando a través, Señor, de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, la vez pasada estuvimos tocando en el tema doctrinal sobre liberados de la maldición. Hoy vamos a tocar la segunda parte. Vamos a hablar sobre lo que es la maldición, ¿verdad? La vez pasada estuvimos tocando lo que era una maldición. Estábamos hablando de un punto importante, Deuteronomio 28, donde dice, de 1 al 8, dice que si nosotros escucháramos atentamente la voz de Dios, la voz de Jehová, todas estas bendiciones vendrán sobre nuestra vida. Entonces, aquí podemos mirar que el causante de nuestras bendiciones es cuando escuchamos y obedecemos a Dios. Y el causante de las maldiciones es cuando no escuchamos la voz de Dios y no la obedecemos. O sea, que el Señor nos pone para escoger. Nosotros como creyentes debemos saber que Dios nos da una elección, que esa elección debes escogerla tú, y que Dios no la va a escoger por ti, sino tú debes escogerla porque Dios a ti te dio una voluntad de escoger lo bueno y lo malo. ¿Amén? Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de algo sobre la maldición, liberados de la maldición. Vamos a tocar este tema que es tan importante y es bastante extenso. Realmente yo quiero que alguien tome aquí el micrófono y la Biblia. Tiene que tener la Biblia en la mano, porque si no, Biblia o el celular, no sé, tenga allí en la mano para que me ayude ahí. Es necesario que cada uno de ustedes pues me apoye, porque son diferentes versículos que voy a tocar. Mientras que usted vaya a Génesis capítulo 31. Génesis 31. Cuando lo tenga, dígame, gloria a Dios. Génesis 31, versículo. Ya le digo. 30 al 32. Génesis 31, 30 al 32. Amén. Mire lo que dice la Escritura, y leemos la poderosa palabra en el nombre de Jesucristo. Pero ya que tantas ganas tenías de irte a la casa de tu padre, ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió, así Labán, es que tuve miedo, y yo pensé que tal vez me quitarías tus hijas por la fuerza, pero al que encuentras con tus dioses en su poder, no quedará con vida en presencia de nuestros hermanos. Reconocer que sea tuyo y esté en mi poder, y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel lo había hurtado. Usted conoce la historia de Jacob. Usted conoce que Jacob tenía en aquel varias mujeres en aquel entonces. Dice que Raquel era la mujer que amaba a Jacob, y su hermana, que era Lea, ambas eran esposas de Jacob. Pero aquí vemos algo, que cuando Jacob partió de la casa de Labán, su suegro, él se llevó a sus dos hijas escondido, porque él quería que no fueran a quitársela,
O sea, que el suegro fuera a quitársela. Y él se llevó a las dos hijas de Labán, o sea, del suegro. La llevó sin decirle nada. Y este hombre apenas llegó, dice la Escritura, que que apenas él tomó a las dos hijas de su suegro, él se fue y una de ellas tomó la imprudencia, la decisión de quitarle los dioses de su papá y se lo llevó a escondir. Y él se llevó, esa mujer, Raquel, se llevó una mujer de Jacob, que era la mujer que él amaba, se llevó Génesis los 31. dioses de su suegro. 31. 31. Génesis 31 del 30. Génesis 31, versículo 30. Dice que se la llevó y luego cuando llegó Labán, le dijeron que él se había llevado las dos hijas y lo alcanzó por donde él iba en el camino. Pero Labán no estaba indignado porque se había llevado a sus dos hijas, porque ya ellos habían llegado a un acuerdo. Lo que Labán lo enfureció y lo sacó de sí fue que tomó los dioses que él adoraba. Tremendo. Y esos dioses para él eran algo sagrado, aunque eran dioses paganos. Usaban unos pequeños dioses pequeñitos que ellos cargaban. Y esto fue lo que hizo que Labán se enfureciera, porque él pensó de que Jacob se había robado a aquellos dioses. Tremendo. Quiero que usted se vaya al versículo 31 que dice, Génesis 30, 31 dice, Jacob le respondió, así Labán, es que yo tuve miedo, yo pensé que tal vez me quitarías tus hijas por la fuerza, pero al que encuentres con tus dioses en su poder, no quedará con vida. ¿Quién dijo esta palabra? Jacob. ¿Declaró una palabra de qué? ¿De bendición? De maldición. Tremendo. Y usted sabe que una de las hijas había tomado uno de los dioses de su papá, o sea, del suegro de Jacob, ¿verdad? Y Jacob inocentemente no sabía que Raquel había tomado los dioses de su papá y se lo había traído. O sea, eso era algo que para el suegro de Jacob era algo indignante. Y Jacob declara una palabra de maldición sin saber que la mujer que él amaba, ¿verdad?, iba a recibir esa maldición. ¿Aló? Amén. Si usted se va rápidamente a la Biblia, vimos Génesis 35, versículos 18 y 19. Génesis 35, versículos 18 y 19, muestra que Raquel, la mujer que había tomado los dioses de qué? De su papá, ella murió cuando tuvo un hijo. Dice que murió en el parto por una palabra que su marido había declarado, sin saber que ella había sido la causante de haberse robado lo que no era de ella. Génesis 35, versículos 18 y 19, ¿qué dice? Y aconteció que al salirse el alma, pues murió Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Está bien? Entonces aquí vemos que la palabra que soltó
Jacob hizo efecto en su mujer por la palabra que él declaró inconscientemente, sin saber. Entonces, las palabras tienen un sentido espiritual que pueden hacer estragos en una persona. Por eso le decía la vez pasada que las palabras tienen poder, tanto para bendecir como para maldecir. Entonces, este hombre era un escogido de Dios. Jacob era un escogido de Dios. Mas, sin embargo, su mujer sufrió las consecuencias de haber tomado lo que no era de ella. Amén. Miramos un punto importante. Hoy en día, mucha gente habla muy ligero y hace automaldiciones en su vida. ¿Aló? Si usted se va a la Biblia, rápidamente, yo quiero que usted vaya. ¿Qué pasó con la mamá de Jacob con Esaú? Usted sabe que Jacob fue el que se colocó una piel de animal, ¿verdad? Sí. Usted sabe eso. Y que la mamá le dijo, porque este joven sabía que lo que iba a hacer estaba mal, porque el quien se merecía la bendición del padre era ¿quién? ¿Quién era el que merecía? Entre los dos hermanos que nacieron en el vientre. Era Esaú. 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 Era el primogénito. Pero ¿qué aconteció? Que Jacob, Lo engañó. ¿verdad?, dirigido por su mamá, fue donde estaba su padre, que ya no veía, y le dijo que se colocara aquella piel velluda sobre su cuerpo, sobre sus manos, porque Esaú era un hombre velludo. Pero cuando Jacob tomó la decisión, ¿verdad?, de ir frente a su padre para que le bendijera, porque su madre le había dicho, él tenía miedo, porque de pronto su padre lo iba a maldecir. ¿Y su mamá qué dijo? Que su maldición sea sobre mí, sobre ella. Entonces ella se automaldició, se maldijo, perdón. Ella se automaldijo. Entonces es algo tremendo. Hay personas que no tienen ni siquiera el conocimiento de saber que muchas veces se automaldicen. ¿Aló? Amén. Como lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Y eso trae muchas consecuencias, algo grave delante de Dios. ¿Aló? Amén. Entonces, vemos que este gravísimo error la tienen muchas personas. Dice, yo no tengo éxito, yo no valgo nada, soy un fracaso, quisiera morirme, ¿para qué vivir? Hay gente que se vive automaldiciéndose, y no sabe que eso trae consecuencias a su vida. ¿Aló? Amén. Nosotros debemos tener en cuenta que no debe estar en nuestro lenguaje de nosotros automaldecirnos. Yo soy un fracaso, yo no sirvo para nada, ¿verdad? Yo no tengo éxito, quisiera morirme. ¿Qué está haciendo esta persona cuando dice quisiera morirme? Esta maldición. ¿A quién está llamando? A la muerte. A la muerte. Está llamando a la muerte, ¿verdad? Para que venga a su vida.
Porque está diciendo, yo no quisiera vivir, yo porque vivo así. Y usted no sabe lo que acarrea cuando usted tiene esas palabras en su boca. Porque el mundo espiritual es bien complejo. Amén. Amén. Como lo vamos a ver a través de la Escritura. Aquí vemos también en Mateo capítulo 27, versículos 24 y 25. Mateo 27, versículos 24 y 25. Vemos el caso de cuando Jesús lo llevaron ante Pilato. Y Pilato dijo, este hombre es un inocente, porque Pilato quería soltarlo. Pero ¿qué vemos allí? La declaración del pueblo judío. Mateo 27, versículos 24 y 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, hallaos vosotros. Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué dijo el pueblo? En una sola voz, ¿qué dijeron? La sangre de Jesucristo sea sobre Vosotros. nosotros. Te maldijeron. Ellos mismos, ¿sé qué? Se automaldijeron. ¿Por qué por tantos años, más de 20 siglos, vamos a ponerlo por ahí, ha habido tanto conflicto en Israel? Por la declaración que hicieron. Entonces, hay cosas que muchas veces se siguen propagando a pesar de tantos años que puede estar pasando, como no vamos a mirar a la luz de la palabra, ¿verdad? El pueblo de Israel se declaró en ese momento una automaldición. ¿Aló? Entonces, aquí miramos un aspecto importante. Ahora, hay siervos de Dios que Dios los usa y los usó en aquel entonces para traer una palabra de maldición. Por ejemplo, si usted se va a Josué capítulo 6, versículo 26, Josué capítulo 6, versículo 26, y miramos algo importante para que nosotros tengamos en cuenta. Porque a veces nosotros creemos que la maldición no se sigue prolongando en la vida de una persona. No. Josué 6, 26. ¿Quién lo tiene, por favor? Josué 6, 26. Hoy vamos a leer buen texto bíblico. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, echar los cimientos de ella y sobre su hijo menor haciendo sus puertas. Mire, lo voy a leer en esta versión que es la Reina Valera contemporánea. Por aquellos días Josué lanzó una maldición, dice en esta versión. Dios dijo así, maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos y sobre su hijo menor construirá las puertas. Miren que Josué declaró una palabra de maldición. ¿Sobre qué? Sobre Jericó. ¿Por qué? Porque él dijo que nadie reconstruyera nuevamente o edificara aquel lugar. Porque él declaró una maldición. Y dice que la consecuencia de esa maldición iba
a recaer sobre los dos hijos del hombre que se atreviera a reconstruir ¿qué? Jericó. Jericó. Tremendo. Entonces mire, me impacta esto porque si usted va a la Biblia, usted puede caer en cuenta de que esto lo declaró Josué. Y luego vemos que pasaron más o menos 500 años y aquel hombre, un hombre que se atrevió a reconstruir, yo creo que está en Primera Reyes 16, 34. Yo quiero que usted lo busque rápidamente. Primera Reyes 16, 34. Y hubo un hombre que se atrevió nuevamente a reedificar Jericó. ¿Y qué sucedió con los dos hijos de él? Se murieron. ¿Usted qué cree que pudo pensar los médicos de aquel entonces? ¿Usted cree que los médicos de aquel entonces dirían, no, es que hubo una maldición hace 500 años y esa maldición llegó a cabo a matar a estos dos jóvenes? Le hago la pregunta. ¿Usted cree que esto no se iba a cumplir aún cuando ya habían pasado más de 500 años? Más o menos, tengo conocimiento. Primera Reyes 16, 34. 34 o 24. 34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Según su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Cuántos años pasaron? 500. O sea que la maldición siguió tan efectiva como si hubiese sido ayer. Este hombre quiso reconstruir Jericó. Y más sin embargo, la maldición logró caer sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque había un hombre de Dios que había declarado una maldición. Y esa maldición estaba tan vigente que los dos hijos de aquel hombre que intentó reconstruir Jericó murieron. Imagínense los médicos al pensar, ¿qué pensarían ellos cuando vieron a estos dos jóvenes morir de esta forma? ¿Qué pensarían ellos? De pronto ni por la mente le cruzó que eso vino por pedir una maldición, sino algo ¿verdad? congénito que tienen. Pero hay cosas que la gente no sabe, porque si tú no sabes revocar una maldición, eso sigue haciendo ¿qué? Daño. Su daño, haciendo efecto de generación en generación. ¿Me está entendiendo? Entonces miramos aquí este punto para nosotros tenerlo en cuenta. Amén. Entonces en la primera parte nosotros escuchamos acerca de ser liberados de la maldición y como pena. Eso lo vimos en la primera parte que vimos acerca de liberados. Cuando obedecemos su voz, se originan todas nuestras bendiciones. Deuteronomio 28, del 1 al 8. Y cuando nosotros no escuchamos la voz y no lo obedecemos, se originan ¿qué? Nuestras maldiciones. Eso lo veíamos la vez pasada. Amén. Amén. Ahora, hay maldiciones que Dios pronuncia por diferentes desobediencias y conductas que el hombre hace y no le agradan al Todopoderoso, al Eterno. Amén. 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 Por ejemplo, una de las cosas que veíamos la vez pasada era que Dios es un Dios celoso. Amén. Y que no gusta de que una persona tenga dioses falsos. Amén.
Tener dioses falsos, eso acarrea maldiciones sobre nuestras vidas. Hay gente que de pronto es creyente y hace asociaciones. Vamos a hablar de la parte laboral o empresarial, y hace la asociación con una persona que es inconversa pero que adora a otros dioses. Yo le hago la pregunta: ¿está haciendo ese pacto empresarial solamente con el hombre o lo está haciendo con los dioses de ese hombre? Yo no sé cuánto me están entendiendo. Está con los dioses, con todo, porque está en él. Porque, ¿qué pasa cuando tú haces una asociación? Hago un ejemplo, con una persona inconversa que tiene otros dioses, y tú haces la asociación siendo creyente, que tú sabes que nuestro Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios, ¿verdad?, que no acepta esos amalgamarse con este tipo de cosas. Entonces, cuando tú haces un pacto con una persona o haces una asociación, vamos a suponer en la parte secular, ¿tú haces el pacto solamente con la persona o con los dioses de esa persona? Con todo, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta que la Biblia enseña que hubo un rey, el rey Acab. ¿Qué sucedió cuando se casó con Jezabel? El rey Acab conocía lo que decía la Biblia, lo que decía en aquel entonces la ley. Pero ¿qué sucedió? Que el rey Acab se casó mal, se asoció mal y terminó ¿cómo? Adorando los dioses de ¿quién? De Jezabel. ¿Y Jezabel quién era? Una bruja. Y no lo llevó a la ruina, lo llevó a la muerte y lo llevó a la ruina. Entonces miren, a veces nosotros no tenemos en cuenta esto. Eso 23:32 lo dice. Quiero que lo busquen rápidamente. Eso 23:32. Eso 22. 23:32. Sí. Eso 22. No, 23:32. No harás alianza con Eso ellos. 23:32. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. No harás ¿qué? Alianza con ellos ni con sus dioses. Mire que Dios prohíbe de hacer alianza. ¿Con quién? Con ellos Ni con sus dioses. ni con sus dioses. O sea, cuando tú haces una alianza con un brujo, vamos a suponer que usted es cristiano y usted es una persona que le gusta el ocultismo. ¿Usted qué está haciendo? ¿Se está asociando bien? No. En la parte, vamos a suponer, la parte laboral o empresarial. La Biblia ¿lo qué? Lo prohíbe. Lo prohíbe. Porque no te va a ir bien. ¿Aló? Hacer pacto con gente que adora dioses falsos, eso es una asociación mala, muy mala. Por eso tomamos a Acab con Jezabel, su mujer, que terminó él adorando los dioses falsos que esta mujer tenía, a los dioses de Jezabel. Entonces miren, hoy vamos a mirar otra fuente de maldiciones enviadas por Dios a través de sus siervos. Amén. Amén. Por ejemplo, hoy miramos la maldición de Josué. Eso fue 500 años atrás y más sin embargo se cumplió luego. Y así como él la dijo, así se cumplió en el hombre que quiso construir ¿qué? Jericó. Amén. Otro ejemplo que está en la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 21.
Segunda de Samuel. Capítulo ¿qué? 1, versículo 21. Ujú. Capítulo 1, versículo 21. Sin sangre de los muertos, sin sangre de los muertos, sin grosura, Segunda de Samuel 1, 21. 21 es 21, está lento el 22. montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Como rey. Ahí se ungido, Ungido con aceite. ahí se ungió con aceite. Este dice como rey. Bueno, mire, lo voy a leer esta versión. Que no caiga sobre ustedes montes de Gilboa, ni el rocío, ni lluvia, que fertilicen los campos, porque allí cayó el valiente Saúl con su escudo, como si no hubiera sido ungido como rey. Tremendo. Los montes de Gilboa, cuando murió Saúl. Usted sabe que Saúl murió de una manera vergonzosa, juntamente con su hijo, que era el amigo de David. ¿Cómo se llamaba? Jonatán, ¿verdad? Ellos murieron siendo decapitados. Y eso le dolió mucho a David. Lo que a David le dolió no es tanto por la amistad que tenía con Jonatán o por Saúl, sino que en ese momento se tenía en cuenta algo importante en aquel entonces. Era que cuando había una guerra, los dioses que tenían, las personas que tenían, o la ciudad, el país, la nación que tuviera dioses paganos, ¿verdad? Si ganaba ese dios, levantaba ¿qué? La bandera de victoria. O sea, y David vio que en ese momento el Dios de Israel, el Dios verdadero, había ¿qué? Perdido aquella batalla, no porque Dios la había perdido, sino porque Dios lo permitió por causa de la desobediencia ¿de quién? De Saúl. Amén. Amén. El pueblo de Israel durante mucho tiempo fue cautivo por diferentes reyes de aquel entonces. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Fue uno, y diferentes imperios. Y aquí dice que David había declarado sobre el monte de Gilboa, donde murió Saúl y su hijo, por causa de quién? De David. De los filisteos que habían matado, ¿verdad? A Saúl y a Jonatán. ¿Verdad? Y esto indignó y le dolió mucho a David, porque sintió el Dios verdadero había perdido aquella batalla. Eso lo podemos mirar. En aquel entonces era así. Las batallas que se libraban de nación a otra nación, el Dios que ganara, ese era el Dios, la nación que ganara, perdón, era el Dios que ganaba la batalla, ¿verdad? En aquel entonces era así. Recuerden cuando vemos en una parte de la escritura, cuando Moisés estaba batallando una guerra, en Éxodo 17, versículos 11 y 12, vemos allí la batalla donde a Moisés le tuvieron que alzar ¿qué? Las manos. Y cuando ellos estaban arriba de un monte, y cuando Moisés alzaba la mano por la vara, ¿qué sucedía? El pueblo de Israel arreciaba e iba ganando. Pero cuando Moisés bajaba la vara iba perdiendo. las manos, iba perdiendo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, ya, Los Aarón, porque Aarón y el otro compañero de le mantuvieran los brazos. darle la mano para ayudarlo, y así pudieron ellos vencer. Entonces,
había una batalla tanto física como espiritual, como hoy en día. Hay una batalla física y espiritual. Amén. Muy pronto se van a ver muchas cosas que se van a ver en el escenario profético que dice la palabra. Muy pronto se van a manifestar muchas cosas que se van a ver en lo profético que está en la palabra de Dios y en este mundo físico. Porque la palabra, cuando nos da a conocer ciertas cosas que van a acontecer, llega, se cumple. Amén. Tanto en lo espiritual como en lo físico. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos que después de un tiempo, el pueblo de Israel volvió a su tierra y comenzó nuevamente a labrar la tierra, ¿verdad? Y la tierra comenzó a dar fruto. Pero sobre la parte donde habían matado a Saúl y a su hijo, no volvió a dar fruto. Toda la tierra que estaba alrededor dio fruto, pero sobre ese lugar no, porque hubo una maldición ¿de quién? De David, ¿verdad? De David. Y allí, hasta el día de, no ha habido ¿qué? Esa tierra ha estado bajo ¿qué? Ese lugar ha estado sobre ¿qué? Maldición. El monte de Gilboa. No llegaba ni la lluvia ni el rocío. Llegaba a los alrededores, pero ahí no. Tremendo. Uno se pone a ver, wow, cómo la declaración de un hombre de Dios, una maldición, puede tener efecto aún cuando los años han ¿qué? Pasado. Tremendo. Impresionante. Entonces miramos aquí. La pregunta que muchos nos hacemos y que creo que muchas personas, ¿alguien puede maldecirme en estos tiempos? Sí. Yo una vez prediqué sobre eso. La respuesta es sí, y también no. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en varios textos bíblicos, como Isaías 54, versículo 17, yo quiero que alguien lo busque rápidamente. Isaías 54, versículo 17. Dice que ningún arma ¿qué? Forjada prosperará, ninguna lengua en juicio llegará a nuestra vida. Creo que es así. 54, capítulo 17. Sí, ya. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Está viendo? Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, ahora, dijo cuando Jehová. un brujo o una persona que haga una maldición sobre ti, hará efecto en tu vida. Podrá hacerte efecto como creyente, como cristiano, que eres tú, podrá llegar a tu vida. No, porque si estamos bajo la Ningún arma que forjada contra ti prosperará. Prosperará. Pero y dice, ¿qué dice la lengua? ¿Qué dice la lengua? La lengua. ¿Y tú qué? Condenarás toda lengua en juicio. Sí. Tremendo, ¿verdad? Si usted comienza a mirar 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9, el Salmo 91 también lo dice, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Lo que dice que habita el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es que hay unas condiciones para que la maldición no llegue a tu vida. ¿Y cuáles son las condiciones? No abrir puertas. Sí, no abrir puertas. No abrir puertas. No asociarnos. No tomar, como lo vi la vez pasada, no tener objetos
¿verdad?, que pueden transferir maldiciones. La vez pasada hablamos de cosas que pueden ser consagradas al mismo diablo y pueden estar bajo maldición. Hablábamos del anillo, ¿verdad? La vez pasada que estuvimos hablando, Sí. una mujer que su familia El anillo de oro. practicaba el ocultismo y consagró un anillo, y que ese anillo iba de generación en generación y siempre había divorcio en la familia. Y parece que fuera locura lo que uno dice, pero la Biblia no se equivoca, ¿verdad? Hay Amén. cosas que pueden llegar a tu casa y pueden ser anatema, pueden traer una maldición a tu vida, a tu familia, a tu economía. Entonces, miramos este punto tan importante para no caer Maldición. en maldición. ¿Aló? Amén. Por eso le decía. Ahora, ¿puede un pastor maldecir a una oveja? Porque hay pastores que les gusta maldecir. Por ejemplo, yo, en el caso mío, en un lugar que yo estuve, donde me congregaba, el pastor muchas veces maldecía a sus ovejas. ¿Esto será bíblico? Le hago la pregunta. No, ¿Un pastor tiene la autoridad de maldecir su oveja? no creo. Váyase a la Biblia, en Mateo 5:44. Esto es como algo ordinario, como decía un ministro que conocí hace mucho. Es algo que no tiene ningún sustento para que un ministro, porque el hecho de que una oveja se vaya, yo porque tengo que maldecir a esa oveja. ¿Con 44. quién es la autoridad? Mateo 5, Mateo Mateo 5, 5:44. Amén. ¿Qué dice? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren lo que dice. Lo que nos maldice, ¿qué debemos hacer? Bendecirlos. Bendecirlos. Aun cuando nosotros muchas veces recibimos maldiciones declaradas sobre nuestra vida, nosotros debemos ¿qué? Bendecirlos. Wow. Entonces, ¿qué acontece cuando vemos este tipo de ministros que hacen esto? ¿Estarán bien delante de Dios hacer eso? No, bueno, están Creo cumpliendo que no. la palabra. Creo que no, porque la Biblia lo enseña. Amén. Si usted va a Judas capítulo 1, versículos 9 y 10, también habla cuando dice que Miguel contendió por el cuerpo de Moisés. Y cuando se le presentó Satanás a Miguel a tomar el cuerpo de Moisés, el ángel Miguel no declaró palabra de maldición contra el que merecía ser maldecido, porque Satanás, ¿verdad?, sí merece ser maldecido, pero más sin embargo el ángel Miguel no lo hizo. ¿Qué dijo? Jehová te reprenda. ¿Usó el nombre de quién? De Jehová. O sea que ni él lo hizo, ¿verdad? Sí. Muchas veces no entendemos este tipo de cosas, porque no vamos a la escritura. Entonces, un pastor no tiene en ningún momento de su vida la autoridad para maldecir a una oveja, porque eso no lo enseña la Biblia. Amén. Eso no lo enseña la Biblia. Ahora usted es pastor, pero Jesús maldijo a la higuera, ¿verdad? Pero es que una cosa fue lo que Jesús hizo. Y otro día hablábamos de ese tema sobre la higuera, que una vez estuve compartiendo aquí, que no da fruto. Eso está en Mateo 21 y 19. Entonces, nosotros no somos nadie para qué. Para maldecir. Aunque yo soy una figura de autoridad espiritual en la casa del Señor, por la misericordia de Dios, yo no puedo maldecir una oveja.
¿Por qué? Porque la Biblia no me enseña eso. Amén. Entonces, veíamos sobre las automaldiciones, que hay gente que invita a la muerte a su vida, donde yo quiero morirme, yo soy un fracasado, yo no tengo éxito. Hay personas que se auto ¿qué? Maldicen. Amén. No podemos caer en ese gravísimo error. Para 5 puntos para ser libre de una maldición. Voy rápido porque ya estamos terminando. Número 1, reconocer su problema. Reconocer mi problema. ¿Qué es lo que me está Dañando. afectando? ¿Verdad? Número 2, arrepentirme de cualquier cosa que haya hecho y ha abierto la puerta a la maldición. Tengo que confesar, ¿verdad? Debo arrepentirme. Metanoia. Este año es un año apocalíptico y es un año ¿para qué? Para arrepentimiento. Metanoia. Cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, los 5 puntos para ser libre: número 1, reconocer su problema. Número 2, arrepentirse de cualquier cosa que haya hecho y abierto la puerta a la maldición. Confesar. Número 3, renunciar. Renunciar. ¿Renunciar a qué, pastor? Que ya no puedes estar sujeto a aquello que tú tenías tu fe. Por ejemplo, hay gente que uno llega a la casa y encuentra una herradura debajo de la puerta, una mata de sábila, o coloca un ídolo, San no sé qué, San no sé qué. O sea, hay que renunciar a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esa es idolatría. Una de las cosas que Dios aborrece es la idolatría. Eso lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tienen ojo y no ven. Tienen oído y no oyen. Tienen pie y no caminan. Semejantes a ellos son los que lo adoran. ¿Verdad? Entonces no nos agarremos a ese tipo de creencias, porque podemos, ¿verdad?, estar bajo maldición. Por eso debemos renunciar a ese tipo de fe que tenemos en esos ídolos, porque Dios no le agrada ese tipo de cosas. Amén. Amén. Número 4, no permita, repita conmigo, no permitiré No permitiré que esto que vuelva a esto controlarme. vuelva a controlar. Si ya tú renuncias a eso, no vuelvas a frecuentar, nuevamente a frecuentar, esa es la palabra, frecuentar nuevamente a ese tipo de cosas. Amén. ¿Sabes qué? También otra cosa que veíamos la vez pasada, en la primera parte sobre liberados de la maldición, es el ocultismo. Hay personas que todavía frecuentan ese tipo de cosas. El ocultismo, rezo y cuanta cosa, brujería, ¿verdad? Allí en Miami, depende cómo lo llamen en el país que lo llamen, ¿verdad? Sí. Pero no es lo mismo acá en Cuba, en Venezuela, que en África. Son diferentes instrumentos, personas utilizan el nombre, pero el nombre en cada nación es diferente, pero es lo mismo. ¿Me hago entender? Sí. El ocultismo es así. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta eso para no estar bajo maldición. ¿Aló? Amén. Entonces, número 1, ¿qué es? Reconocer. Reconocer. Número 2, arrepentirse. Arrepentirse. Número 3, ¿qué es? Renunciar. Renunciar. Número 4, resista. Dile que a tu lado, resiste. Resiste. No permita que esto lo vuelva a controlar, ¿verdad? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid ¿quién? Al diablo, y él huirá de vosotros. Lo primero que tenemos que hacer es que
someternos a quién? A Dios. Al Eterno, al Dios Todopoderoso. Para poder resistir al diablo, tenemos que someternos, ¿verdad? Entonces, 5 puntos para ser liberados de una maldición. Si usted toma estos 5 puntos y los pone en práctica en su vida, usted va a ser libre de cualquier maldición que usted, muchas veces, por falta de conocimiento, haya llegado a su vida. Amén. Amén. Número 5. Yo creo que aquí sí, que alguien lo lea en voz alta. Hermano, con el micrófono allí. Pero no lo puedo. Si puede. ¿Cuál es el? Váyanse rápidamente, porque vamos a mirar la palabra, algo tan importante. ¿Cuál es el? Váyanse rápidamente. Número 5 es: establezca una base bíblica para su liberación. Yo creo que usted repita conmigo. Váyanse primero a Gálatas 3:13. Gálatas. Gálatas 3:13. Esto. Ya. ¿Sí lo encontró? Sí. ¿Qué dice? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Correcto. ¿Maldito qué? ¿Cristo nos redimió de qué? ¿De qué nos redimió Jesucristo? ¿De qué? ¿De las consecuencias? ¿De qué? Del pecado. De la ley, la muerte. ¿Cristo se hizo qué? Se hizo maldito al morir, ¿qué? En un madero. En un madero, sí. ¿Verdad? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. Entonces, mira, hermano. Utilizando la palabra de Dios. Si yo soy una persona que constantemente vivo, y estoy terminando por esto, vivo declarando palabras de maldición, automaldiciéndome, utilice la misma palabra de Dios para revocar esas palabras que usted ha declarado sobre sí. ¿Aló? Amén. Por ejemplo, si usted se va rápidamente a la Biblia en el Salmo, yo quiero que usted vaya rápidamente, váyase al libro de Salmos 118, versículo 17. Si usted, otra vez dice, yo me quiero morir, usted está llamando a quién? A la muerte. Pero ¿qué debe hacer a través de la palabra? Cuando usted lee la palabra y la aplica a su vida. ¿Salmo qué? Salmo 118, versículo 17. ¿Qué dice, hermano? Parece un momentico. 118, Salmo 118, versículo 17. Ciento 18, versículo 17. Dice, no voy a morir. Repita conmigo, no voy a morir. Repita conmigo. No voy a morir. No voy a morir. Más bien voy a vivir para dar a conocer las obras del Señor. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Estoy revocando la automaldición que una vez yo ¿qué hice? Esa maldición que usted declaró que quería morirse, cuando utiliza la palabra
de Dios, usted revoca ¿qué? La maldición que se Usted mismo había ¿qué? proferido. Proferido, ¿verdad? Entonces, una de las formas para nosotros quebrantar las obras de las tinieblas cuando nosotros nos automaldecimos es con la misma palabra Palabra de Dios. Dice, no voy a morir, más bien Amén. a vivir para dar a conocer las obras del Señor. Salmo 138, versículo 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. David había fallado, David había cometido un error, pero ¿qué dice la Biblia? Jehová cumplirá su propósito en mí. Repita conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, no importa en qué momento pudiste tú haber caído, resbalado, pero cuando usted declara la palabra, ¿usted revoca qué? La maldición. La maldición. ¿Aló? Por ejemplo, Amén. en el caso de Pedro, cuando negó 3 veces a Jesús, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con Pedro? Porque cuando el Señor resucita, Él le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le repitió que sí lo amaba. Porque el Señor Jesús quería ¿qué? Revocar ¿qué? Revocar la palabra que había salido de la boca de Pedro, que no conocía a ese hombre. Y el Señor 3 veces le preguntó que si lo amaba. Él quería escuchar de la boca de Pedro que lo amaba. Él tenía que revocar, ¿verdad?, las cosas negativas que Pedro había dicho de Jesús, que no lo conocía. Tenía que decírselo, que lo dijera que lo amaba 3 veces. ¿Ya me entendió? De una forma de nosotros revocar ese tipo de palabras negativas es declarando la palabra ¿qué? De Dios. Amén. Y termino con esto. Colosenses 1, 12 y 14. Colosenses 1, 12 y 14. Estos temas son de mucha bendición. Nos ayudan a nosotros a poder conocer lo que dice la Biblia acerca de esto. Colosenses 1. Ya lo vemos. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Ves? Sí. 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros fuimos trasladados ¿a dónde? De las tinieblas A la luz. a la luz, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Jesús. Entonces, cuando usted declara estas palabras, por eso le decía, el quinto punto, ¿cuál es? El quinto punto usted tiene que tenerlo. Establezca una base bíblica. ¿Para qué? Para que tenga una liberación. Entonces, 5 puntos. Vuelvo y lo repito. Reconocer, arrepentirse. Tercero, renunciar. Cuarto, resista. Y número 5, establezca una base bíblica para su liberación. Colosenses 3, 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14. Y Colosenses 1, 12 al 14. Juan 3, 8. Primero Juan 3, 8. Y Lucas 10, 19. Y lo dejamos hasta allí. Entonces usted tiene que tener unas bases ¿qué? Bíblicas. Para ser liberado ¿de qué? De la maldición. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Damos gracias.